Bueno, chicos, bienvenidos a su clase teórica y de acompañamiento número 1 del estudio dirigido número 1 del bloque 3 del curso de educación estética. Hoy vamos a darle un cambio totalmente y muy diferente a lo que estábamos viendo. Vamos a dejar por un momento de lado lo de las técnicas húmedas, secas de impresión, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en una parte del dibujo que tiene que ver mucha precisión y mucha estética para que puedan tener buenas representaciones. ¿Sí? En algún momento creo que ustedes se han preguntado, profe, pero ¿por qué estamos haciendo todo esto en educación estética? Porque para el Ministerio de Educación Estética es que ustedes vean expresión artística y no entiendo por qué. Se debería llamar expresión artística. Pero para ellos dijeron educación estética. Bueno, educación estética, pues. Entonces por eso estamos haciendo todo lo que hacemos. ¿Sí? Bueno. Para esta primer clase, o en esta primera parte, vamos a ver lo que son las perspectivas y vamos a ver el primer tipo. Todo el bloque nos vamos a enfocar en perspectivas, ¿sí? Por eso les dije yo que necesito que tengan a la mano siempre regla, lápiz, una hoja, ¿sí? Y crayones, que son los materiales que van a estar utilizando constantemente, ¿sí? Para trabajar perspectiva es básico, trabajar con regla, ¿sí? Profe, pero lo puedo hacer a mano. No, tiene que usar su regla para que se vea mejor, ¿sí? El día de hoy, pues voy a explicar el tema y voy a explicar nuevamente con un ejemplo, un par de ejemplos, ay, perdón, de dibujos, lo que es el tema, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Primero, vamos a entender qué es una perspectiva. Para que puedan entender mucho mejor qué es una perspectiva, la perspectiva, pues regularmente se define como el arte de representar objetos en la forma y la disposición con que aparecen a la vista, con que ustedes lo están viendo. También como el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista de un observador o espectador. Mediante esta técnica, eh, cualquier persona puede proyectar la ilusión de un mundo tridimensional en una superficie plana o de 2 dimensiones como su hoja. Eh, También la perspectiva nos ayuda a crear una sensación de profundidad o de espacio que se retrocede, ¿sí? Cuando yo me refiero a un espacio que retrocede es que va hacia el fondo, ¿sí? De la vista que nosotros tenemos. Eh, Como les dije, es un sistema que nos permite representar 3 dimensiones sobre una superficie plana o de 2 dimensiones como la hoja o como cualquier papel o cartón con el que podamos trabajar, ¿sí? Eh, para la perspectiva existen ciertos elementos básicos y fundamentales para poderlo realizar, ¿sí? Ahorita voy a explicar la definición de cada uno y luego pues ya con el ejemplo que haga en Paint, me van a entender un poco mejor. El primero que tenemos como elemento muy principal y básico que debo de siempre utilizar es mi línea de horizonte. Es la línea imaginaria que marca la altura de los objetos del espectador o de uno que está viendo lo que tenga enfrente. Según querramos dibujar un objeto más arriba o más abajo, debemos variar su altura. El otro punto fundamental y que no se les puede olvidar es el punto de fuga. Regularmente son puntos situados en la línea de horizonte, o sea, siempre sobre la línea, donde convergen o donde se unen todas las líneas horizontales paralelas entre sí que existen en el modelo o en el dibujo que ustedes hagan. Luego tenemos el punto de vista, que regularmente se representa la situación o la posición que tiene el espectador, ya sea izquierda, derecha o el centro, ¿sí? Con respecto a lo que uno esté dibujando. Y por último tenemos el punto principal, que es la proyección perpendicular del punto de vista, o sea, de nosotros, sobre el horizonte.
Esto es para trazar líneas horizontales o verticales de una mejor forma y la distancia entre el horizonte y el punto de vista, o sea, a nosotros se le llama distancia visual. Eso es una perspectiva y esos son sus elementos. El primer tipo de perspectiva que van a trabajar ustedes el día de hoy se llama perspectiva frontal o paralela. Esta tiene dos cosas muy básicas. Uno, solo tiene un único punto de fuga donde todo se une. Este se encuentra en el centro porque está de forma frontal hacia nosotros, ¿sí? Y es la perspectiva más sencilla para dibujar habitaciones, pasillos, paisajes, eh, cubos, ¿sí? Esta es la principal y la más esencial, de donde parten el resto de perspectivas también. Y tomar en cuenta que es la más sencilla. Bueno, ahora pues voy a compartir mi pantalla en Paint. Y voy a hacer un par de ejemplos para que ustedes entiendan bien. El primer ejemplo que voy a hacer es señalando todas las partes de una perspectiva, para que lo entiendan mejor. Ustedes lo van a hacer con regla y ahorita por lo menos lo voy a hacer solo a mano. Bueno, vamos a empezar. Pues. Voy a empezar con las partes de una perspectiva. El primer y principal rasgo es que tiene que tener una línea horizonte, que es una línea horizontal, ¿sí? Y a esta se le llama línea de horizonte, LH, ¿sí? Línea de horizonte, ¿sí? Es la que nos va a decir si los objetos están más arriba o más abajo de esa línea y es como nosotros los vamos a poder ver. Luego de esto, voy a cambiar el color tal vez, sí. Tenemos el punto de fuga o los puntos de fuga dependiendo de la perspectiva, pero en ejemplo yo voy a colocar solo uno ahorita. En ejemplo, coloco mi punto, que regularmente es una mancha que ustedes van a trazar, ¿sí? Y esto es mi punto de fuga, ¿sí? Otra parte básica y muy esencial de la perspectiva, que deben de tomar en cuenta que estas dos, bueno, los puntos de fuga van sobre la línea, ¿sí? De igual forma, la cantidad de puntos que trabajemos, porque se pueden trabajar hasta 6 puntos, van siempre sobre la línea de horizonte, ¿sí? Bueno, luego de esto, tenemos el punto de vista, ¿sí? En el punto de vista, yo había dicho que era la posición que ustedes tuvieran como espectadores, ¿sí? Es como ustedes van a ver el objeto. Y lo voy a representar aquí con 3 colores. Primero voy a hacer el morado. Ejemplo, no miro mi mouse, ahí está. Ejemplo, ustedes están parados en esta posición, ¿sí? ¿Sí? Este es su punto de vista. Este es el observador, o sea, ustedes, ¿sí? Y el punto de vista es conforme ustedes están viendo. Ustedes lo están viendo aquí de frente, entonces ustedes tendrían una perspectiva de esta forma, porque ustedes lo tienen hacia acá. Si yo me muevo hacia mi derecha, ¿sí? Si yo me coloco en esta posición, ejemplo, mi punto de vista va a cambiar, porque yo lo voy a tener siempre frente a mí, pero de este lado, corrido hacia la derecha. Y de igual forma, si yo me muevo hacia la izquierda, mi punto de vista se moverá conmigo. Pero si se dan cuenta, siempre o todas las líneas tendrán que salir del punto de fuga que yo tengo o de los puntos de fuga que yo tengo, ¿sí? Este es mi punto de vista. Y el otro punto, que era el punto principal, ¿sí? Es el que me va a indicar de forma perpendicular cómo trabajar mis líneas horizontales o verticales. Ese regularmente varía dependiendo de la cantidad de puntos que nosotros tengamos. Y ahorita lo van a ver, ¿sí?
Pero regularmente las líneas horizontales, las voy a trabajar siempre horizontales porque tengo el horizonte. Siempre voy a trabajar líneas horizontales y de igual forma voy a trabajar líneas verticales. ¿Sí? Pueden llegar a variar las líneas horizontales dependiendo la cantidad de puntos que yo tenga. Y esas son las partes de una perspectiva. ¿Sí? La forma básica. ¿Dudas o preguntas ahí? No. Ok. Y se fue. Bueno. Ahora sí, vamos a pasar a lo que importa o un poquito más importante porque depende de ahí la actividad. La perspectiva de un punto de fuga, que es la perspectiva frontal o paralela. ¿Sí? Bueno. Lo primero que yo debo de trazar es mi línea de horizonte. Esa no se me puede olvidar, eso es lo primero que debo hacer. Ay, voy a poner en negro. ¿Sí? Trazo mi línea de horizonte de X medida. ¿Sí? Dependiendo de lo que vaya a hacer yo, es como yo voy a querer trazar. Y aquí voy a hacer dos ejemplos para que vean la diferencia en cada uno. Lo segundo que debo de colocar, como dije, el punto de fuga en una perspectiva frontal va en el centro. Calculo mi centro, no lo tengo que medir, calculo a simple vista y coloco una manchita. Y de este punto tendrá que salir todo. ¿Sí? Bueno, voy a trazar un cubo. ¿Sí? Y vean cómo se traza un cubo en perspectiva frontal. Lo primero que voy a trazar es la parte superior del cubo. De este punto voy a trazar una línea inclinada hacia ambos lados. Esto me va a dar el ancho que va a tener la tapadera o la parte superior de mi cubo. Luego trazo dos líneas horizontales, una acá y otra acá si quiero. Y aquí yo ya tengo mi estructura o mi parte de arriba de mi cubo. ¿Se dan cuenta? Repaso solo lo que necesito. Aquí no importa que ustedes se pasen de la línea, no tienen que ser precisos en el boceto. Ya a la hora de trazar su figura, pues sí hay que delinearla un poco mejor. ¿Sí? Luego voy a trazar la parte de enfrente. ¿Sí? Trazo dos líneas verticales, una acá y otra acá, donde tengo esas uniones. Y luego trazo una línea horizontal y lo vuelvo a remarcar. Este solo es un ejemplo. Y yo ya tengo un cubo. ¿Sí? Si yo quisiera ver las partes de adentro, pues las puedo delinear. Pero como al profesor siempre se le va a ocurrir que tengo que pintar, ¿verdad? No sé por qué el profesor es tan así. Entonces vienen ustedes y lo pintan. Pintan la parte de arriba, entonces ya no tienen que dibujarlo de adentro porque va a ir coloreado. Y pintan la parte de enfrente. Y prácticamente ahí tienen su cubo. En una perspectiva frontal, tengo mi línea de horizonte, tengo mi punto de fuga, tengo mi punto de vista del observador, que es la parte frontal, que no tengo que dibujarme, sino que yo sé que estoy en la parte frontal porque tengo mi punto en el centro. ¿Dudas o preguntas en este momento con ese ejemplo? No, profe. ¿No? Ok. Voy a hacer otro ejemplo un poquito más complicado para que vean que de la misma forma sale todo igual. Voy a borrar este. Y me voy a pasar al siguiente. Bueno. Ahora voy a hacer una habitación. Como decía, era como que un punto de fuga o una perspectiva frontal es la indicada para hacer una habitación. Lo primero que voy a trazar es mi línea de horizonte. Bueno. Y colocar mi punto de fuga en el centro. Bueno. Luego voy a trazar líneas tanto inclinadas hacia arriba como hacia abajo, de izquierda y de derecha,
de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque estas me van a servir para saber el ancho de la pared de fondo que tengo, que es lo primero que yo debo de dibujar. Bueno, trazo una línea horizontal aquí. En estas uniones que yo tengo, trazo una línea vertical, trazo otra línea vertical y luego otra horizontal. La idea es que esto quedara aquí. Cuando lo hagan con regla, pues les va a quedar mucho mejor. ¿Sí? Bueno, ya tengo la pared. Ya salió la pared. Qué bien. Ya tengo la parte del fondo de la habitación. ¿Ya? Luego de esto, con estas mismas líneas que yo tengo en las esquinas, puedo simbolizar las paredes de los lados. Ya tengo una aquí y ya tengo otra aquí. Bueno. Y en el dibujo de la habitación, imaginémonos que hay piso. Bueno, todo sale de aquí, ¿ven? En aquí saco una, otra. Y luego pues ya solo puedo trazar la cuadrícula con líneas horizontales. Ay. Y me voy. ¿Sí? Y ya después, pues ya solo me queda remarcar el piso con solo las líneas que yo necesito, que son a partir de la pared hacia acá. Lo que está dentro de la pared que ya hice, no lo tocaré. Y de igual forma con las líneas horizontales. La remarco. Como les digo, ustedes cuando lo hagan con regla, pues les va a quedar mucho mejor. Bueno, y el profe quiere que lo pinte de amarillo. Bueno, lo pinta de amarillo si usted quiere el suelo. O del color que esté la imagen que se les vaya a compartir. Entonces, pinta todo su suelo de amarillo. Porque es amarillo, se lo pedí. Claro que los colores a veces pueden quedar a su discreción. Porque puede que la imagen tenga un color mostaza y usted no tenga un crayón mostaza a la mano. Entonces utilizará otro color. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y después del otro lado, de un lado de la pared, o en una pared quiere el profe o el dibujo tiene una ventana. Entonces, de este lado, siempre en mi punto de fuga, ¿sí? Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta eso, mi punto de fuga, vengo yo, saco una línea para acá y otra para acá, y saco una línea acá. Y luego 3 verticales. Y cuando ustedes lo repasen, lo van a ver mucho mejor. Bueno, aquí está la ventana que se le ocurrió al profe. No, el profe no, el dibujo lo tenía. Qué bien, el dibujo, bueno, el dibujo, pues. Ya. Y la pared era azul. La pintan azul. Ejemplo que la pared esté pintada, ¿verdad? No necesariamente la tienen que pintar. Si ustedes ya la quieren pintar para que se vea mejor, lo pintan. Bueno, si se dan cuenta, todo ha salido del mismo punto. Las únicas líneas que yo tengo que variar son las de profundidad para darle el ancho del trabajo que yo estoy haciendo. De ahí, las horizontales y verticales que pueda tener mi dibujo son horizontales y verticales y no va a cambiar. Por último, ejemplo. Aquí quiero que solo tenga un cuadro o una pintura, ejemplo. Trazo uno para acá, otro para acá, 2 verticales y ya lo puedo repasar. Ejemplo, ¿verdad? Que aquí hay un cuadro. Marte verde. No se quedó en negro. Y aquí hay un cuadro. Y ejemplo, el cuadro hay un paisaje, va, o algo ahí, entonces, pues eso ya lo dibujarán ustedes, va.
la noche y hay unas montañas y etcétera. Va. Entonces ya se lo imaginarán. Y la pared era rosada. ¿Sí? Y ahí está. Esa es una habitación en una perspectiva frontal de un punto de fuga. ¿Dudas o preguntas? No. Bueno, no hay dudas o preguntas. Ahora les voy a compartir la imagen que tienen que realizar. ¿Sí? Y todo está en el mismo sistema o en la misma forma de trabajar. Todo parte de un mismo punto de fuga. Ahí está, joven. Entonces comiencen a trabajar y cualquier duda, pues aquí voy a estar y en algún momento, y dentro de un momento paso asistencia. ¿Oyeron? Profe, como Desde está en la imagen, así tiene que quedar los dibujos. yes, con ese cuadriculado alrededor. Profe, prácticamente que primero hay que realizar como una habitación. Exacto, lo primero que tienen que hacer es una habitación, ¿sí? Tomar en cuenta, y voy a ver si lo puedo hacer aquí. Ay, voy a tratar de usar un color que se vea. Bueno, lo primero que tienen que hacer es trazar, y para que les sea más fácil, tracen su línea de horizonte, como aquí, como lo acabo de hacer yo, trazan su punto de fuga y tracen una línea vertical para hacer una cruz. Y en base a esa cruz, ustedes ya pueden sacar todas las líneas que necesitan, ¿sí? Para ir haciendo su cuadrícula. Ese sería mi consejo ahí, ¿ya? Para que hagan primero toda la cuadrícula y luego pues tracen ya las figuras que van encima. Esa sería la mejor orientación que yo les puedo dar, ¿ya? Profe, eso se va a hacer en una hoja normal. Lo puede hacer en una hoja o en su cuaderno donde usted quiera. Puede trabajar en una hoja cuadrícula con líneas en blanca, ¿sí? Eso queda a su discreción.
Profe, disculpe una pregunta. Dime, Las líneas, no importa el espacio. la separación no, esa se la dan ustedes. Ah, ok, gracias. Ujú. Bueno, voy a pasar asistencia. Ya saben el método. Por favor, contestar presente de forma verbal o escribir en el chat o usar la opción de levantar la mano, si fueran tan amables. Bueno, vamos a empezar. Jordi, Presente. Pamela, Presente. Gustavo, Presente. Baker, Presente, profe. José Rodrigo, Presente, profe. Sara, ay, perdón, se salió. Sara, Justin, Presente, profe. Emanuel, Presente, profe. Paola, Presente, profe. William, Presente. gracias. Alejandra, Alejandra Saraí, ok. Jocelyn, Presente. Jennifer, Presente. Eric, Giovanni, Presente. Alex Samuel, Presente. Christopher, Catherine Daniela, Presente. Selwyn, Presente. Catherine Virginia, Presente. Omar, Presente, profe. Ana Belén, Presente, profe. José Alejandro, Shirley, Presente, profe. Emilia, Presente. María de los Ángeles Presente, profe. y Eddie. Presente. Gracias. Solo siempre recordarles que tienen hoy hasta las 9 de la noche para entregar su dibujo o su fecha extemporánea, que es el 12 de junio a las 4 de la tarde. También tomando en cuenta que después de las 9 de la noche de hoy, pues tiene puntos menos la actividad por entrega tarde, ¿sí? Solo se los recuerdo para que lo tengan siempre presente. Ay, ¿quién me escribió? Se les quita el 25% dependiendo cuánto valga la actividad. Más o menos serían como, si vale 10, 2,5 puntos. Pero eso los quita automáticamente plataforma, no los quito yo ya. Y ya sobre el 7,5 ya califico yo.
Bueno, chicos, tomen el screen si le van a tomar o revisan plataforma. Que tengan feliz tarde, un buen provecho. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo jueves para nuestro siguiente tema y nuestra siguiente actividad. Que pasen feliz día. Feliz tarde, profe. Gracias, profe. Feliz tarde. Adiós, profe. Nos vemos, Feliz profe. tarde. Adiós. Chao, Se profe. cuidan. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día. Feliz tarde, profe. Feliz tarde.